Hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora María Fernanda Barrera Tamayo, soy especialista en ginecología y obstetricia. Próximamente voy a entrar a la subespecialidad de oncología ginecológica y soy egresada del Hospital Español. El día de hoy yo les voy a hablar un poco acerca de diabetes mellitus gestacional. Nos vamos a enfocar un poco sobre las estrategias diagnósticas y sobre el abordaje terapéutico principalmente. ¿Por qué es importante hablar de diabetes mellitus gestacional? Bueno, es un tema que tiene una alta incidencia y una alta prevalencia a nivel mundial. Aproximadamente del 14%. Esto lo convierte en un problema de salud pública muy importante, por lo cual es necesario que nosotros sepamos cuáles son las herramientas diagnósticas que tenemos para poder diagnosticarla, a quiénes es en quienes principalmente debemos enfocar nuestra atención y cuál es la manera en la que podemos ofrecer un tratamiento conservador o farmacológico. Esta plática principalmente la vamos a organizar un poco con epidemiología, también vamos a hablar acerca de la fisiopatología, que es muy importante entenderla para poder abordarla y saber cuáles son las herramientas terapéuticas que tenemos al alcance. También vamos a hablar un poco de las principales estrategias diagnósticas que tenemos y terminaremos con unas cuantas conclusiones y con unos tips que quiero que se lleven a su casa. ¿Cómo nosotros vamos a definir la diabetes mellitus gestacional? La podemos definir como un estado de intolerancia a los carbohidratos. Este estado de intolerancia por primera vez lo vamos a diagnosticar durante el embarazo, en el segundo y en el tercer trimestre. Su prevalencia es, como ya lo dijimos, muy alta. Se aproxima que hay cerca de 200,000 casos nuevos por año o incluso más. En México reporta una prevalencia del 17% y esto es algo muy importante porque vamos a ver que una parte importante de la población afectada va a ser en población hispanoamericana, como es el caso de nuestro país. También vamos a ver que dentro de los factores de riesgo importantes es que países en vías de desarrollo, como es el nuestro, también va a ser uno de los principales factores que van a hacer que haya una mayor prevalencia de esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo que es importante conocer en esta patología, encontramos que encabeza todo el sobrepeso y la obesidad. Actualmente México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad y en sobrepeso, tanto en adultos como a nivel infantil, lo que realmente se ha visto que es un factor que aumenta muchísimo el que una paciente desarrolle diabetes mellitus gestacional durante su embarazo. Otro de los factores importantes, ya lo habíamos dicho, es un poco todo lo que tiene que ver con la etnia de las pacientes. Principalmente se ha visto que hay una mayor incidencia en africanos, en asiáticos americanos y en población hispanoamericana. La edad materna avanzada, pacientes mayores de 35 años también se han identificado como un factor de riesgo importante. También los estados de vida sedentarios, personas que no realizan ningún tipo de actividad, también presentan un factor de riesgo mayor, igual que si esta paciente tiene un familiar de primer grado o historia anterior de que la paciente ya haya tenido algún familiar con diabetes, no forzosamente gestacional, puede ser diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, también se considera un factor de riesgo. Y aunado a esto, cualquier otro tipo de enfermedades que condicionen una resistencia a la insulina. Uno muy prevalente y que seguramente han escuchado mucho es el síndrome de ovario poliquístico, que también se considera un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de diabetes mellitus gestacional. Entrando un poco acerca de la fisiopatología de esta enfermedad, en este esquema podemos observar justamente cómo es el funcionamiento normal en una paciente que está embarazada pero que no tiene diabetes mellitus gestacional. Va a haber cambios fisiológicos a nivel del páncreas, principalmente a nivel de la célula beta. Estos cambios van a ser principalmente hiperplasia e hipertrofia. Esto nos va a ayudar a una mayor secreción de insulina. Como nosotros ya sabemos, la insulina es una hormona que nos va a ayudar a introducir la glucosa a las células. Obviamente, como se necesita un mayor requerimiento de glucosa en un estado de embarazo,
pues estos cambios son completamente normales y los vamos a ver que son mayores durante el primer trimestre, que es cuando se da todo lo de la organogénesis a nivel del feto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una paciente con diabetes mellitus gestacional? Bueno, este páncreas, esta célula beta pancreática, no va a ser capaz de generar estos estadios de hipertrofia e hiperplasia, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a generarse una resistencia a la insulina. Durante el embarazo es muy normal que conforme va avanzando el embarazo se van generando otras hormonas a nivel de la placenta y también a nivel de la madre como tal. Estas hormonas son estrógenos, progesterona, el lactógeno placentario, que son lectina, leptina. Todas estas hormonas van a ayudar a que se genere una mayor cantidad de insulina que permita que toda la glucosa se pueda ir intracelular para las diferentes actividades o los diferentes requerimientos, tanto a nivel materno como a nivel fetal. ¿Qué es lo que pasa en un estado de diabetes gestacional? Bueno, pues se va a dar una resistencia a la insulina. Esta célula beta no va a ser capaz de generar suficiente insulina, y entonces al no haber suficiente de esta hormona, pues empieza a generar un estado de hiperglicemia a nivel sérico, tanto a nivel de toda la economía materna como también fetal, y esto va a ser lo que va a producir las principales complicaciones. Hablar de fisiopatología en diabetes mellitus gestacional es un tema muy amplio porque incluye tanto neuropéptidos que produce el cerebro, incluye también todo lo que tiene que ver con el sistema para producir glucosa a nivel del músculo, a nivel de la célula beta pancreática, a nivel de hígado. Todas estas glándulas van a producir ciertas hormonas que, como ya hablamos, van a tener una principal función, que es que esta insulina que se está secretando con mayor concentración sea lo suficientemente adecuada para poder introducir toda esta glucosa intracelular y que no se quede en el torrente sanguíneo, para que no produzca daño endotelial, daño vascular o daño a algún otro órgano. En cuanto al diagnóstico o cómo es que ustedes se pueden dar cuenta de a qué pacientes hay que ponerles principal atención, actualmente se han diseñado estrategias importantes. Hay organismos que rigen internacionalmente todo el estudio de la diabetes mellitus gestacional, entre ellos los más importantes son el Royal College, son la ACOG, que es la Asociación Americana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, está también la ADA, está también el Grupo Internacional del Estudio de Diabetes y Embarazo, y en especial también las guías NICE. Todos estos órganos internacionales se han encargado de generar o de ver cuál es la estrategia que es más eficaz para poder diagnosticar a las pacientes y cuál de ellas disminuye el riesgo de complicaciones. Aquí lo importante, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando tienen una paciente embarazada? Lo primero, desde su primer visita en el control prenatal, es identificar los diferentes grupos de riesgo. Vamos a dividir a nuestras pacientes en pacientes con riesgo bajo, pacientes con riesgo intermedio y pacientes con riesgo alto. Las pacientes con riesgo bajo en la población mexicana, la realidad es que son muy pocas, menos del 3% va a caer, y esto es porque simplemente ya habíamos hablado que por nuestra etnia nosotros ya automáticamente pasamos a una población con un riesgo intermedio a alto. Poblaciones con riesgo bajo no va a ser necesario realizar un tamizaje como tal. Estas poblaciones, por ejemplo, incluyen a todo lo que son caucásicos. Pacientes con riesgo intermedio y pacientes con riesgo alto van a ser todas aquellas pacientes que sí se van a beneficiar de un estudio de tamizaje y por consiguiente de un estudio diagnóstico en caso de que el estudio de tamizaje salga con algún tipo de alteración. Entonces, ¿a quiénes vamos a realizar un tamizaje? Bueno, va a ser a todas las pacientes que tengan sobrepeso u obesidad y que presenten cualquiera de los siguientes factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que presenten algún tipo de enfermedad cardiovascular, que presenten algún tipo de enfermedad renal, que presenten alguna otra enfermedad que tenga resistencia a la insulina, como un síndrome de ovario poliquístico, que ya habíamos hablado,
pacientes que ya se hayan conocido en embarazos previos con el desarrollo de diabetes mellitus gestacional, también son pacientes que tienen un riesgo prácticamente el doble del riesgo normal de que en su siguiente embarazo presenten nuevamente diabetes mellitus gestacional. También pacientes que tengan familiares de primer grado con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 y lo que ya decíamos de pertenecer a ciertos grupos étnicos que tienen mayor incidencia. ¿A qué edad gestacional nosotros debemos poner mayor atención o prender un foco rojo? Pacientes entre la semana 24 a 28 son a las pacientes a las que les vamos a realizar un tamizaje. Esto quiero que quede claro que nuestra paciente desde el primer contacto, desde que nosotros la diagnostiquemos con 10 o con 13 semanas, en ese momento, dentro de los estudios en cualquier control prenatal incluye una química sanguínea. En esa química sanguínea nosotros vamos a poder identificar qué pacientes ya vienen con nosotros con una glucosa elevada. Esas pacientes que están antes de la semana 24, que están en el primer trimestre y que nosotros ya encontramos que se presentan con una glucosa elevada, esas pacientes ya no van a clasificar como una diabetes mellitus gestacional. Esas pacientes automáticamente pasan a otro grupo importante que son pacientes con diabetes pregestacional. Entonces, las pacientes con diabetes mellitus gestacional son todas aquellas que vamos a diagnosticar en la semana 24 a 28 o posteriormente. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros actualmente tenemos a nuestro alcance para poder hacer diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? Bueno, aquí vamos a ver que van a escuchar todo el tiempo que vamos a hablar de algo que se llaman los test en 1 o en 2 pasos, que son principalmente los que se ha visto que sí han disminuido la frecuencia de complicaciones a nivel materno y fetal. Vamos a iniciar con el two-step, o que es el test que es en 2 pasos. Este test, ¿por qué se llama en 2 pasos? Porque justo como su nombre lo dice, primero realizamos una prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje tiene como fin diagnosticar una población en riesgo, pero esto no va a ser el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Este solamente nos va a ayudar a saber cuáles de esas pacientes que nosotros ya clasificamos en riesgo alto sí van a tener diabetes mellitus gestacional. Entonces, estas pacientes que nosotros vamos a tener con riesgo alto, en la semana 24 a 28 les vamos a solicitar una prueba de tolerancia con carga de 50 gramos. Esta carga de 50 gramos se le va a administrar a la paciente vía oral y a la hora se le va a medir la concentración de glucosa plasmática. Cuando esta glucosa plasmática sea mayor a 140 miligramos sobre decilitro, estos pacientes entran dentro del grupo que hay que realizarles ya como tal una prueba diagnóstica, que sería el segundo paso del two-step. Esta segunda prueba va a consistir en una curva de tolerancia oral a la glucosa, pero ahora no va a ser con una carga de 50, sino va a ser con una carga de 100 gramos de glucosa. Y aquí lo que vamos a ver es que existen diferentes criterios para nosotros poder decir cuándo una paciente ya efectivamente tiene diabetes mellitus gestacional y cuándo no. Ya una vez que tenemos esta curva realizada, esta curva lo que va a hacer es que va a medir la glucosa en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Esta glucosa plasmática va a tener ciertos valores que nos van a ayudar a decir cuál paciente sí ya efectivamente está diagnosticada con esta patología. Aquí hay un poco de controversia acerca de cuáles son los criterios que debemos utilizar. Principalmente hay 2 grupos, el grupo de los criterios de Carpenter y Constant y también los criterios de la Asociación para el Estudio de Diabetes y Embarazo. Y aquí lo que ellos dicen es que, bueno, los criterios de Constant lo que nos dicen es que son un poco más estrictos. Como ustedes pueden observar en estos criterios, ¿cuándo vamos a decir que una paciente tiene diabetes mellitus gestacional? Cuando su ayuno sea mayor a 95, cuando la glucosa a la hora sea mayor a 180, a las 2 horas mayor a 155 y a las 3 horas mayor de 140 miligramos sobre decilitro. A diferencia de los otros criterios, van a ver que el rango es un poco más elevado. En los criterios del grupo para el estudio de diabetes, ellos nos van a decir que en ayuno vamos a diagnosticar a una paciente cuando sea mayor igual a 105, a la hora mayor a 190, 2 horas mayor a 165 y a las 3 horas mayor a 145. ¿Cuáles son los que principalmente utilizamos? Los segundos.
¿Por qué? Porque los primeros, al ser más estrictos, lo que han hecho es que presentan una mayor tasa de falsos positivos. Están sobrediagnosticando a pacientes porque obviamente están siendo los valores un poco más estrictos. Pero realmente los dos criterios actualmente los pueden utilizar para el diagnóstico. Obviamente tener en cuenta que si ustedes utilizan los primeros, bueno, o pueden tener tal vez una tasa de mayor falso positivo, pero al final tanto unos como otros van a ayudar a hacer un buen diagnóstico y a evitar complicaciones maternas y fetales. El otro estudio que nosotros tenemos a nuestro alcance, que en algún momento fue el primero que se introdujo, es el One Step o la prueba en un solo paso. Aquí lo que se hace es que el paciente no se somete a 2 pruebas, sino simplemente es a una. Y aquí la carga con glucosa oral va a ser de 75 gramos. Recordar que el pasado fue de 50 y 100 y bueno, este de solo un paso es con 75 gramos. En esta curva de tolerancia, ¿cuándo vamos a decir que nuestra paciente presentó alguna anormalidad? Cuando el ayuno sea mayor a 92, cuando la medición a la hora sea mayor de 180 y a las 2 horas en 153. Como pueden observar, a diferencia del two-step, van a medir solamente en ayuno a la hora y a las 2 horas, a diferencia del test pasado en el cual la medición era ayuno, 1, 2 y una tercera hora. Aquí y lo importante también es saber cuándo nuestras pacientes tenemos que tratarlas y cómo es que hay que tratarlas. Cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, vamos a ver que dentro del arsenal terapéutico vamos a dividirlo principalmente en 2. Uno va a ser el tratamiento conservador, en el cual el 80% de las pacientes con diabetes mellitus gestacional va a poder tratarse. Este tratamiento prácticamente lo que va a incluir son cambios en el estilo de vida, cambios en la dieta, y aquí obviamente va muy de la mano el tratamiento con un nutriólogo, porque lo que hay que ajustar principalmente son cambios en el estilo de vida. Aquí a la paciente se le va a recomendar que haga ejercicio, le vamos a recomendar que disminuya la ingesta de carbohidratos, que aumente la ingesta de proteínas, obvio que también disminuya la ingesta de grasa. El 80% de las pacientes con diabetes mellitus gestacional va a poder mantener las metas terapéuticas con un tratamiento conservador. Pero ¿qué va a pasar con ese otro 20% restante de las pacientes que no se pudieron controlar, que no pudieron alcanzar estas metas con este tratamiento? Bueno, es ahí en donde entramos con el segundo grupo, que es todo lo que corresponde a lo farmacológico. Dentro de lo farmacológico vamos a ver que principalmente en estas pacientes vamos a utilizar insulina, van a ser diferentes esquemas los que van a poder tratar, y estas metas terapéuticas, o cuando sabemos que nuestra paciente necesita o no un cambio de un tratamiento conservador a un tratamiento farmacológico, bueno, es cuando justamente no alcanzamos que una glucosa en ayuno sea menor a 95, que 1 hora después esté mayor a 140 y que 2 horas posteriores esté a 120 miligramos sobre decilitro. Esta paciente que ya hayamos diagnosticado con diabetes mellitus gestacional va a estar en vigilancia por aproximadamente 15 días. Realmente no hay un consenso acerca de cada cuánto deben las pacientes monitorizar su glucosa para poder saber si tienen adecuadas metas terapéuticas, pero lo que se recomienda es realizar estos estudios por 2 semanas, vigilarlas y ver ¿qué pacientes sí alcanzaron estas metas? Bueno, pues ellas continúan solo con estos cambios en el estilo de vida, y en caso de que las pacientes al cabo de un mes continuaran sin cumplir estas metas, bueno, con ellas ya podemos pasar al siguiente nivel, que sería un tratamiento farmacológico. Hablando de diabetes mellitus gestacional, es importante diagnosticarla porque realmente existe una serie de complicaciones tanto a nivel materno como fetal que son sumamente importantes. Aquí el embarazo es un binomio, nunca hay que perder de cuenta esto. Aquí no solo estamos tratando a la mamá, también tenemos que saber que todo lo que le pasa a la mamá va a repercutir directamente en todo lo que corresponde al feto. Entonces, aquí entra un estudio muy importante que es el estudio de la APO. Este estudio salió desde el 2008 en el New England Journal y es uno de los estudios más importantes que valoraron hiperglicemia y estos niveles de hiperglicemia, cómo era que afectaban tanto a nivel materno como a nivel fetal.
En este estudio justamente nos clasifican que hay complicaciones a corto plazo y a largo plazo, tanto maternas como fetales. Importante que las conozcan porque es importante que la paciente que tiene diabetes mellitus sepa qué es lo que va a pasar si en algún momento no cumple estas metas terapéuticas o si de plano no quiere algún tratamiento, qué es lo que le puede pasar a ella o a su bebé. Dentro de las complicaciones a corto plazo maternas, vamos a ver que está sumamente ligada a la diabetes mellitus gestacional con todo lo que corresponde a enfermedades hipertensivas del embarazo. Entre ellas hablamos de preeclampsia, de eclampsia o de hipertensión gestacional. Actualmente sabemos que las enfermedades hipertensivas del embarazo corresponden a una de las principales causas de mortalidad materna. La preeclampsia es una enfermedad muy frecuente en el embarazo y se ha visto que pacientes con diabetes mellitus gestacional aproximadamente tienen el riesgo hasta del 18% de poder también tener una enfermedad hipertensiva del embarazo. Aparte de esto, el parto pretérmino, que definimos parto pretérmino cualquier nacimiento antes de la semana 37, también aumenta el riesgo de trauma obstétrico principalmente por la macrosomía fetal y porque aumenta el riesgo de distocia de hombros. Sabemos que la distocia de hombros puede causar asfixia o hipoxia a nivel fetal y esto a la larga puede repercutir en todo lo que corresponde al neurodesarrollo del bebé. También tienen riesgo de óbito, que por óbito nos referimos a la muerte fetal intrauterina y obviamente el hecho de que una paciente tenga diabetes mellitus gestacional nos predispone a que tengamos mayores tasas de cesárea en comparación con pacientes que no tenían diabetes mellitus. ¿Por qué? Bueno, por todas las complicaciones que ya hablamos, hipertensivas, renales, pero también porque al haber una macrosomía fetal, pues ya hablamos que puede haber una distocia de hombros, entonces se prefiere una vía de nacimiento abdominal como es la cesárea. Dentro de las complicaciones a corto plazo fetales, ¿cuáles vamos a tener? La principal va a ser que los bebés van a poder presentar hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, macrosomía, que vemos que realmente se ha visto que pacientes con hipertensión gestacional tienen hasta el 15%, hasta el 50% incluso de tener un bebé por arriba de la percentila 90, que esto automáticamente los vuelve un producto macrosómico. Cuando nosotros definimos que es un producto macrosómico, es cualquier bebé que nace mayor de 4 kilos. Y obviamente también anomalías congénitas, porque como sabemos, todos los productos que tienen que ver con la oxidación y con todos estos agentes que se genera por un estado de hiperglicemia pueden generar también anomalías congénitas. Incluso también se ha visto que aumenta el riesgo de aborto, pero bueno, esto corresponde más un poco a diabetes pregestacional. En cuanto a las complicaciones a largo plazo maternas, vamos a ver que todas las pacientes que han tenido diabetes gestacional tienen un riesgo muy elevado, hasta el 50% de las pacientes van a desarrollar a lo largo de los siguientes 20 años diabetes mellitus tipo 2. Esto pues realmente es un problema de salud porque las pacientes embarazadas generalmente rondan entre los 20 a los 40 años, entonces son pacientes que a los 40 o 50 años ya van a presentar una enfermedad crónico-degenerativa como lo es la diabetes mellitus tipo 2. Aunado a esto, también son pacientes que van a tener riesgo de desarrollar a posteriori un síndrome metabólico, dislipidemias. Al haber dislipidemia, al haber hipercolesterolemia, ¿qué es lo que va a pasar? Que esas pacientes automáticamente van a tener riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y también es muy importante diagnosticar, y cuando ustedes hagan su historia clínica de la paciente, si la paciente tuvo diabetes gestacional en embarazos previos, muy probablemente lo va a tener en subsecuentes y muy probablemente el día de mañana que se vuelva a embarazar, bueno, va a tener entre complicaciones a largo plazo nuevamente una diabetes gestacional. También recientemente se ha visto que se ha asociado a diferentes neoplasias o estados de cáncer, como cuáles principalmente cáncer de páncreas y cáncer de ovario y endometrio. Y dentro de las complicaciones a largo plazo fetales, ¿cuáles van a ser las más importantes? Igual que el bebé desarrolle diabetes mellitus tipo 2,
que sean bebés que van a desarrollar sobrepeso, obesidad, todas las comorbilidades que conlleva el sobrepeso y la obesidad, y aunado a esto también muy importante, complicaciones a nivel de todo lo que corresponde a neurodesarrollo. En esta plática es muy importante que ustedes valoren cuáles son las estrategias que como médicos tenemos a nuestro alcance, cuáles son las pacientes en las cuales hay que prender un foco rojo, que hay que estar como más al pendiente de ellas, y cuáles son las opciones terapéuticas que tienen. Sin más por el momento, me despido, espero les haya gustado mucho la plática, que hayan quedado un poco claras algunas de las principales ideas de cuáles son las herramientas que tienen a su alcance para hacer el diagnóstico, que es lo más importante, y obviamente ya una vez que diagnosticaron a una paciente, pues mandarla con el especialista. Muchas gracias y nos vemos pronto.